Bueno, el día de hoy vamos a trabajar acerca de los paradigmas que hay en la investigación científica. Es importante conocer esos paradigmas porque los mismos nos permiten diferenciar claramente cuál es el área que nosotros podemos y cuál otra no deberíamos tocar para no ir a mezclar cosas de métodos, de técnicas y de instrumentos que no son compatibles. Así que vamos a abordar un poco lo que es todo esto de los enfoques y paradigmas en la investigación científica. Comenzar diciendo que los enfoques son tres. Nosotros tenemos el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto. El enfoque cuantitativo va a ser de tipo estadístico. El enfoque cualitativo va a ser de tipo más de subjetividades, de creencias, de costumbres, de conceptos. Y el enfoque mixto se va a centrar más en una complementariedad o una relación de apoyo entre los dos enfoques, donde puede que haya una investigación que en una primera fase es cuantitativa y en una segunda es cualitativa, o puede darse lo contrario, que primero van directamente a los participantes, recogen una información, profundizan en sus vivencias, en lo que les ocurra, y luego tratan de llevar eso estadísticamente a una población mayor. Entonces se puede dar eso. Y ahí están los tres enfoques. Cuando a ustedes les pregunten cuáles son los enfoques de la investigación, ya saben que son el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. Dentro de los enfoques, que son algo bien grande, o sea, los enfoques son algo grande, hay unas miradas. O sea, hay miradas específicas que se dan cada uno de ellos. Esas miradas específicas se les llama paradigmas. Entonces vamos a detallar qué es eso de un paradigma y para qué nos podría servir a nosotros conocerlos y diferenciarlos. Voy a recurrir a dos definiciones para esto. Quiero que me confirmen si se está viendo bien la diapositiva, si se ve bien el video, de pronto hay algo Sí, que están recortando ahí en sus pantallas. sí se ve bien, profe. Sí, se ve bien, profe. Sí, profe, todo bien. Bueno, vamos a utilizar estas dos definiciones, una de Green y otra de Flores. Green nos dice, en términos sencillos, un paradigma es una manera de concebir al mundo, un conjunto de creencias y premisas respecto a la naturaleza de este. Entonces, frente a ese mundo, frente a esa realidad, ¿qué pienso? ¿Dónde la ubico? Para mí, ¿qué es? ¿Qué es como tal la realidad? Por ahí veo que Cristi está levantando la mano, pero la veo si estoy en esta pantalla. Si no, es mejor que me interrumpan y me hablen, porque cuando estoy presentando diapositivas no los veo. No, profe, se levantó sin querer. Ah, no, ya tiene que hablar, ya más tarde tiene que intervenir porque ya levantó la manita, eso ya es una invocación, ya tiene que complementarnos desde algo que le interese en lo que vaya viendo en la presentación. Entonces ese paradigma es una mirada respecto al mundo. Cada persona y cada grupo humano puede tener diferentes concepciones, por ejemplo, de cómo fuimos creados, de cuál es el sentido de los seres humanos en la Tierra, de qué entendemos como tal por esa realidad. Entonces esas distintas miradas son paradigmas. Luego Flores nos dice que un paradigma engloba un sistema de creencias sobre la realidad, la visión del mundo, el lugar que el individuo ocupa en él y las diversas relaciones que esa postura permitiría con lo que se considera existente. Así que encontramos que los paradigmas no solo están en la investigación científica, sino que también están en nuestra vida. Los paradigmas de alguna u otra forma orientan lo que nosotros hacemos y cómo nos movemos en el mundo desde lo que pensamos del mundo, desde lo que creemos del mundo. Un ejemplo de ello es cuando nosotros creemos, por ejemplo, en Dios y decimos es que Dios fue el que nos dio la vida y el que creó el mundo y el que creó todas las cosas que conozco. Entonces, cuando yo tengo ese paradigma de que la realidad fue formada por Dios y de que Él es el que nos dio la vida y el que de alguna forma nos guía, nos apoya en el camino de esa vida, ese paradigma ya me orienta unas acciones específicas.
Por ejemplo, que yo voy a tratar de vivir de acuerdo a a lo que yo considero que es la palabra de Él que está en la Biblia, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya voy a regularme de acuerdo a esas cosas y voy a cumplir principios que se relacionarían, por ejemplo, como con los mandamientos. Entonces, que no voy a estar robando, que no voy a estar mintiendo, saliendo con otras personas, deseando lo que no es mío. Un paradigma regula muchísimas cosas, muchísimos aspectos y puede llevar incluso a que la persona camine de noche más tranquila porque sabe que de pronto Dios la está cuidando o muchas cosas más. O sea, el paradigma orienta muchísimas de las acciones. Lo que una persona cree determina en gran parte de todo lo que esa persona hace o todo lo que esa persona interactúa con las demás. Desde ahí vamos a ver esa importancia que tiene el paradigma tanto para las personas como para la ciencia. Eso nos lleva a esta pregunta de ¿para qué sirven los paradigmas? Profe, ¿Sí? o sea que en sí un paradigma es, o sea, es como seguir la regla, como vivir según. Se me, se me perdió lo último que dijo. Entendí que era como seguir las reglas. Ajá, o sea que si un paradigma en general lo que trata de decir es, o de dar a entender es cómo uno vive según las reglas. El paradigma, sí, el paradigma sería como tal, todas esas reglas o esa forma de vivir. O sea, sería el que agrupa todas esas cosas, el que agrupa la forma de vivir, lo que uno piensa de la vida, las limitaciones o posibilidades que tiene. O sea, todo eso estaría dentro, englobado en eso que se llama paradigma. Ya, ya, Ujú. está bien, gracias. Por ejemplo, a ver, digamos que pueden existir dos creencias distintas frente a algo en la religión. Y eso ya tiene dos paradigmas distintos. Puede que en un paradigma la persona sí se pueda casar con otra, digamos que un pastor se pueda casar con alguien o una pastora se pueda casar con alguien, pero en otra de pronto nunca va a haber una mujer sacerdote, sino que siempre va a ser el sacerdote el hombre y el hombre no se puede casar con nadie. Esos son los paradigmas, porque van aferrados a unas creencias, o sea, van aferrados a algo más grande. Entonces vamos a ir viendo cómo diferenciamos también de acuerdo a lo que nos dicen los autores. Por ejemplo, aquí Ramos nos dice, el paradigma sirve como una guía base para los profesionales dentro de su disciplina, ya que indica las diferentes problemáticas que se deben tratar y buscar un marco referencial en el cual se aclaren los interrogantes mediante una epistemología adecuada. Ya cuando pensamos en términos de la ciencia, el paradigma nos da una línea, nos da una, una guía para poder actuar. Y nos dice, por ejemplo, que si usted está en el paradigma de lo cuantitativo, tiene que basarse en métodos estadísticos y tiene que tratar de establecer leyes y tiene que observar una realidad que está fuera de las personas. Mientras que si estamos en el paradigma cualitativo, tenemos que buscar esa realidad dentro de las personas, en lo subjetivo, y además de esto, lo tenemos que hacer a través de entrevistas, de relatos, de fotografías, de una manera que le llegue a la persona en esa subjetividad y no tanto ya en buscarlo afuera de ella, sino buscarlo dentro de la persona. Así que el paradigma nos sirve para eso. Cuando nosotros estamos formando o cuando nuestros padres nos tratan de formar, ellos nos dan paradigmas y ellos nos dicen, nosotros creemos en esto, o usted debería tener en cuenta que la vida es esto, y entonces usted no haga estas cosas y usted trate de relacionarse con ese tipo de personas. Nos van dejando un paradigma. ¿Qué es algo, digamos, importante de los paradigmas? Para que existan, muchas personas tienen que creer en ellos. No puede haber un paradigma solo de alguien que cree eso y ya, sino que el paradigma exige que otras personas lo crean. Entonces, que haya un grupo de personas que piensen lo mismo frente a algo o que piensen cosas
o que estén de acuerdo frente a las mismas cosas con algo, eso es lo que hace que sea un paradigma. Entonces eso sí es importante, no creer que de pronto es lo que yo me invente y lo que cada persona se invente, no, sino que es como ese consenso o ese acuerdo al que llegan varias personas sobre algo. Y entonces, como es un acuerdo, ya ellos van regulando también unas normas y unos principios de cómo hacer las cosas. Encontraremos tres aspectos que componen o que integran un paradigma. Está el aspecto ontológico, el epistemológico y el metodológico. En ese aspecto ontológico encontramos cómo se percibe esa realidad o dónde se ubica esa realidad. Así que lo cuantitativo va a ubicar esa realidad afuera. La realidad es el mundo natural, la realidad son los hechos sociales, la realidad son las cosas que ocurren fuera de la persona. En el aspecto epistemológico, encontramos los conocimientos que construye una disciplina frente a esa realidad. Profe, ¿vuelve a repetir que se me entrecortó? En lo ontológico sería dónde ubica la ciencia esa realidad. Entonces, por ejemplo, en lo cuantitativo, la ubica fuera de la persona, la ubica en los hechos sociales o la ubica en los hechos naturales. Ya en lo epistemológico es qué conocimiento se construye frente a eso. Entonces, por ejemplo, yo puedo construir ya leyes que expliquen cómo se comportan los objetos o que expliquen cómo ocurren las diferentes fuerzas en la naturaleza o cómo se dan los distintos fenómenos a través de determinado tiempo. O sea, siempre el epistemológico va a ser qué conocimiento es el que se construye esa realidad. Y lo metodológico es cómo se construye ese conocimiento. O sea, si lo vamos a hacer con estadísticas, si lo vamos a hacer con test, con encuestas, si vamos a hacer un experimento de laboratorio. Entonces ahí tenemos tres componentes. Ontológico, que es qué piensa de la realidad. Epistemológico es qué conocimiento construye de la realidad. Y metodológico, que es cómo construye ese conocimiento, cuáles son las técnicas, instrumentos, métodos que utiliza. Cuando miramos esto en lo cualitativo, nos damos cuenta de que lo ontológico está dentro del sujeto. Lo ontológico es aquello que llamamos subjetivo, es lo que hace parte de cada quien. Entonces, como está dentro de la persona, en el aspecto epistemológico encontramos ya conocimientos, por ejemplo, sobre sus emociones, sobre sus sentimientos, teorías sobre los pensamientos, sobre las ideas, sobre las creencias, que son cosas que ya no se pueden observar por fuera. Por ejemplo, ustedes me están viendo aquí, pero ustedes no se pueden dar cuenta de si yo tengo una emoción de alegría, o si tengo una emoción de tristeza, o una emoción de inquietud, o que tengo un sentimiento, no sé, algún sentimiento de nostalgia, algo de eso. No lo sabrían a menos que yo se los dijera o que yo mostrara una expresión, por ejemplo, de alegría, si fuera eso, o de tristeza, de caimiento, si fuera como hacia la melancolía o la nostalgia. Entonces son cosas que no se pueden observar, que si se observan pueden incluso a darnos una mala interpretación, porque una persona puede estar riéndose y por dentro está triste o puede ser una risa nerviosa. Entonces son cosas que no se observan. Esas emociones, sentimientos, pensamientos no se pueden observar y por eso pues estudian en lo cualitativo y serían el tipo de conocimiento que se va construyendo aquí. El aspecto metodológico, si ya sabemos que la realidad es interna, entonces es la misma persona la que nos tiene que dar un acercamiento a eso. Ya no lo podemos simplemente observar afuera, no podemos ya sentarnos en algún lugar y esperar describir todo lo que vemos o llevar algún objeto al laboratorio y analizarlo, no, sino que aquí ya es lo que la persona nos diga y la construcción que esta persona haga de ese fenómeno que nosotros estamos tratando de estudiar. Entonces, si queremos estudiar cuál es la motivación que tienen los estudiantes para graduarse de determinada carrera, son los mismos estudiantes los que nos dicen eso, porque la realidad o el aspecto ontológico está en su interior. Si yo no tuviera que encontrar eso en el interior, pues yo simplemente digo,
no sé, la motivación de los estudiantes es el título porque es lo que todos ellos van a alcanzar en común. Así que la motivación de todos es obtener un título porque todos ellos, todas las cosas que están haciendo es para obtener el título. Entonces miren que si fuera externamente, yo digo, listo, la motivación es la misma para todos y es más fácil explicar las situaciones así. Pero si yo pregunto a cada uno de ellos, puede que una ¿En el persona caso en me que se dijera diga, eso, profe, sería cuantitativo? sí, sería cuantitativo, pero ya iremos viendo como esas pequeñas cosas en las cuales ustedes pueden hacer un estudio de cualquier fenómeno desde cualquier enfoque. O sea, lo pueden hacer, pero no quiere decir que eso sea útil o que eso sea importante o eso vaya a generar algún tipo de significado. Por ejemplo, lo cuantitativo sí puede tomar eso y decir, yo me centro en lo observable, que es cuántas personas se gradúan, o cuántas personas terminan adquiriendo el título. Y sí, ella lo puede hacer, pero de pronto sería una parte o una investigación limitada comparada con lo que haría algo cualitativo, mirando los motivos de algunos de estos estudiantes. Por ejemplo, uno de ellos pueden decir es que yo quiero cambiar mi calidad de vida, pues que a mí lo que me motiva es que mis padres vean que, que pude salir adelante o que ellos que tanto se han esforzado por darme una educación que ellos mismos no tuvieron, por fin puedan ver eso y sientan que hicieron un buen trabajo. O sea, pueden haber muchas motivaciones, no solo un título. Incluso muchas personas puede que ni siquiera quieran ejercer y que estén obligadas en una carrera porque es el deseo de pronto de alguien más o porque era la única opción en algún momento o porque quieren terminar la carrera y luego estudiar otra que sí les apasiona. Y esas son cosas que ya no las ve lo cuantitativo porque ya son cosas que si le prestara atención, pues no le daría mucha información. Sí puede sacar cifras de todo, pero no sería algo tan significativo, o sea, no valdría como la pena mirarlo así. Por eso hay temas que son mejor estudiados desde un enfoque que de otro, a pesar de que los dos puedan estudiar cualquier tipo de tema. Y saber cuáles son esos temas, pues es uno de los retos que tenemos en esa asignatura. Para eso les iré colocando muchos ejemplos, les iré mostrando la especialidad que tiene cada uno de los enfoques y cómo nosotros podríamos llevarlo hacia algo que realmente no sea lo más fenómeno. Entonces es para eso. Bueno, esos tres campos están en todo, esos tres aspectos. En todas partes los encontramos. Incluso para aquellas que no son ciencias, tienen estos tres elementos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en un estudio de la astrología, podríamos decir que la astrología en su aspecto ontológico busca la realidad en la influencia que tienen los astros en las personas, en la vida de las personas, en su comportamiento, en su personalidad y demás. Entonces, ¿cuál es el aspecto ontológico? Es algo metafísico, o sea, es algo que yo no puedo ver, que no lo puedo tocar, pero que siento que hay una influencia de esa parte. Entonces, ¿cuál es el aspecto epistemológico? ¿Qué es lo que construyen ellos de conocimiento? Pueden construir, por ejemplo, identificar constelaciones, identificar signos zodiacales, establecer una relación entre los signos y el comportamiento de las personas, hacer como paralelos entre movimientos que se pueden dar alrededor de un año en los planetas y los cambios que van a tener las personas de acuerdo al signo en el que nacieron en la Tierra. Pueden trabajar también toda la parte de las energías, pueden trabajar incluso con los minerales que hay en la Tierra y cómo de pronto si usted nació en tal fecha, esa fecha le da una piedra o un mineral específico que es el que a usted le recarga de energía y que se tiene que acercar a estos minerales y alejarse de estos otros. O sea, construyen todo un conocimiento frente a eso. ¿Y cuál es el aspecto metodológico? ¿Cómo hacen eso? Por ejemplo, con la lectura de las cartas, con... pueden mirar mucho de pronto con
lecturas incluso de la mano, pueden hacer rituales de purificación o de restablecimiento de la energía. O sea, eso es todo lo metodológico, ya cómo lo llevan a cabo. Ahora, ¿qué pasa? Eso de la astrología no es una ciencia, sino que es una pseudociencia o es un conocimiento no científico. ¿Qué es lo que nos dice que algo es una ciencia o no lo es? Lo que es la filosofía de la ciencia o la epistemología. Ella es la que nos dice si un estudio es científico o no es científico. Y hoy nos vamos a dar cuenta de cuáles son esos criterios que estableció el enfoque cuantitativo para determinar qué sería ciencia y qué no sería ciencia, y que lo hizo a través del paradigma positivista. Entonces ya miraremos esa parte. Podemos pensar que hay muchos paradigmas, que hay muchísimos. Casi que pueden haber tantos paradigmas como grupos humanos. Pero los que vamos a trabajar son 4, y son los que nos da Guba y Lincoln, y son 2 cuantitativos y 2 cualitativos. Tenemos el positivismo, el pospositivismo, la teoría crítica y el constructivismo. El positivismo y el pospositivismo, en la imagen que estamos observando ahí, se va hacia los hechos. Ellos siempre se fundamentan en los hechos, en las cosas que ya ocurrieron o que ocurren allá afuera y que cualquier persona las puede ver. Y siempre tratan de hacer una medición acerca de esos hechos y de poder verificarlos de una forma rigurosa, de una forma que sea tan clara y tan concreta que cualquier otra persona lo pueda verificar también. Por el otro lado en la imagen tenemos las creencias, que son la base de los otros 2 paradigmas cualitativos, la teoría crítica y el constructivismo. Ellos se fundamentan en lo que las personas creen acerca de la realidad, en los conceptos que tienen, en las ideas que tienen. Entonces vamos a establecer de una vez una diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Pues van a haber muchas más que surgen en las clases, pero aquí vamos a centrarnos en una de ellas. A mí me gusta ir de una vez a esto, o sea, lo que es y lo central sin tanto enredo, qué es de lo cuantitativo y qué es de lo cualitativo. El enfoque cuantitativo establece variables. Entonces tenemos un fenómeno que podría ser, digamos, la enseñanza virtual. A veces los ejemplos me salen bien, a veces me salen mal, pero bueno, enseñanza virtual. ¿Qué tenemos que definir? O bueno, ¿qué hace lo cuantitativo? Lo cuantitativo primero tiene una idea, al igual que lo cualitativo tiene una idea, y busca un fenómeno, por ejemplo, la enseñanza virtual. Pero ¿qué pasa aquí de entrada en lo cuantitativo? Lo cuantitativo no anda buscando los fenómenos que estudia porque le gusta estudiarlos o porque sean algo que lo apasiona o que usted un día se despierta y dice, no, yo quisiera estudiar esto. No. Lo cuantitativo estudia las cosas que considera que son importantes y que representan de pronto un significado para muchos individuos o que generan un impacto para los grupos humanos, para las personas, para la sociedad. Entonces, en este caso, le interesa la enseñanza virtual porque hay muchas personas que están lidiando con eso y porque se desprenden muchas dudas, muchas problemáticas, muchas situaciones. Entonces, él va a tratar de interesarse por ello. Entonces, ¿qué es lo que hace? Identifica un tema que pueda ser de interés. Luego de eso, toma ese tema y lo revisa en los autores. Mira qué han escrito los autores sobre ello. Entonces, se va a toda la parte teórica, revisa cómo lo han investigado, si lo hicieron a través de test, si lo hicieron a través de encuestas, si ya hay algo ahí, como les digo, como validado y que yo puedo utilizar también en el lugar donde estoy. Entonces, por ejemplo, si ya yo leí investigaciones que trabajaban la enseñanza virtual en España,
Entonces, de pronto leí también un estudio que aplicó un test español en Bucaramanga. Entonces yo lo que puedo hacer es tomar ese test que ya aplicaron en España y Bucaramanga y replicarlo aquí en Popayán o en la ciudad en la que ustedes estén. Entonces yo replico eso en Popayán y de ese estudio ya establezco unos resultados. Entonces siempre lo cuantitativo se basa en lo que otros han venido haciendo, o sea, se basa en la teoría que ya existe frente a algo. Y cuando revisamos a los otros autores, vamos sacando unas variables. ¿Cuáles son las variables? Pues las cosas que identificaron esas personas o las que pudieron medir. Entonces, por ejemplo, para el caso de la enseñanza virtual, podría ser aquí, a ver, podríamos ser, bueno, eso es lo que hace lo cuantitativo. Identifica de los distintos fenómenos variables que puedan medirse, variables que puedan cuantificarse, que puedan caracterizarse. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener estas variables y eso es lo que yo voy a medir. Entonces puedo tomar un grupo de personas, un gran grupo de personas, y a ellos les pregunto, ¿qué dispositivo usa usted para conectarse a las clases? Entonces, ¿usa un celular, usa una tableta, usa un computador? Y le puedo preguntar, ¿ese dispositivo es suyo o usted tiene que pedírselo prestado a alguien o usted lo comparte con otras personas? También le puedo preguntar el acceso a Internet, o sea, ¿usted tiene acceso a Internet en su casa o tiene que desplazarse a otro lugar para conectarse a Internet? Porque imagínense todas las repercusiones que esto tiene. Si usted, o sea, no es lo mismo el estudiante de la jornada diurna que puede tener acceso a Internet a un estudiante de la jornada nocturna que tenga de pronto que ir a conectarse donde el novio, donde la novia, o donde la mamá, donde otra persona, y que de pronto termina la clase a las 10:10 de la noche y tiene que salir de un barrio de pronto que pueda ser peligroso y que ya le repercute muchísimas otras cosas, además de tener que prestar atención y resolver con todas las actividades de los demás. Entonces, pues pensando en ese tipo de cosas, se establecen las variables y que sean cosas que todos los participantes me pueden responder. Y como son las mismas, yo tengo un control de eso, porque yo voy a evaluar todo en función de esas mismas variables, no se me va a salir de ahí. Eso es una característica de lo cuantitativo, que yo controlo ese proceso. Por ejemplo, también las habilidades ofimáticas. Entonces, en ese estudio yo puedo ver si las personas han hecho cursos de Excel antes, si han realizado cursos de Word o saben el manejo de lo que es el Internet, o si las personas, por el contrario, no es la primera vez que se acercan a eso de abrir un correo electrónico, de tener que utilizar un usuario, de tener que estar en una plataforma, de tener que colgar tareas y recibir retroalimentación de esa manera. También si tienen apoyo en el hogar y también cuál es el tipo de contenido que les presentan en las que tienen que resolver, por ejemplo, si son videos o si son lecturas o qué tipo de contenido es. Ya estos estudios cuantitativos nos sirven mucho para esto, para mostrar en grandes grupos de personas cuáles son las características de esas conductas frente a algo, o cuáles son esos puntos en común que ellos comparten, y a partir de ello podemos tomar decisiones. Por ejemplo, si hay un problema y es que hay una baja motivación en las personas y el problema es que están teniendo baja motivación, puede que al hacer este estudio
me dé cuenta de que esta variable 3 de habilidades ofimáticas puede estar relacionada con la motivación y que de pronto las personas se desmotivan porque no ven la importancia de la virtualidad o porque ven más problemas que beneficios en ella, y eso se debe a que no se sienten preparados para afrontarla. Entonces, si ese es el caso, puede que lo que haga una institución o lo que uno le dice a las instituciones como investigadores, mire, lo que el resultado de la investigación arrojó que los estudiantes se sienten poco preparados para lo virtual y eso provoca que su motivación disminuya. Así que si nosotros hacemos un curso alternativo o un curso paralelo dentro de las asignaturas orientado específicamente al manejo de la virtualidad, es probable que la motivación incremente. Entonces ahí ya identificamos algo, damos una solución y probablemente después de eso ya el problema cambia o se presenta ya de otra manera, de una forma que ya no afecte de la misma forma como estaba afectando. A través de estudios cuantitativos es que el gobierno puede decir, por ejemplo, tenemos tantos niños que ni siquiera tienen acceso a Internet o que no tienen desde dónde conectarse, entonces tenemos que gestionar esa parte de las tabletas electrónicas para ellos, o tenemos que colocar más puntos de acceso y muchas cosas más. Lo cuantitativo está para ese tipo de cosas, para que yo, datos que son muy grandes, o sea, que son muy difíciles de abarcar, yo los pueda controlar mejor y los pueda ver mejor ahí en la estadística. Es para eso. Es para que yo pase de un problema, de una situación que es muy grande, a unos datos que sí me permiten ver qué podría estar pasando y tomar decisiones frente a lo mismo. Esto frente a lo cuanti. ¿Qué haría lo cualitativo en este mismo fenómeno? Ya no establece variables, sino que establece conceptos. Tenemos el mismo fenómeno. Y aquí lo cualitativo centra una gran atención en hacer categorías. Nosotros como seres humanos siempre hacemos categorías. Por ejemplo, si estamos organizando álbumes de fotos, nosotros tenemos la categoría principal que son fotografías y dentro de ella creamos fotos personales, fotos del trabajo, fotos del estudio, fotos del colegio, fotos con mis amigos, fotos de paseos. Entonces yo voy creando como unas categorías donde dependiendo del nombre van distintos temas ahí o va la información ahí. Eso hace lo cualitativo. Entonces crea unas categorías. Por ejemplo, la categoría percepción. Voy a colocárselas aquí grande. Percepción, podría ser de pronto conducta y podría ser otra que sea bueno, digamos que pongámosle un sentimiento por acá. Listo. Entonces aquí ya van hacia conceptos. ¿Qué piensan los estudiantes bueno, yo me hago muchas preguntas en lo cualitativo.
Cuando es percepción es de qué piensan, qué opinan, qué creen. Cuando son sentimientos es ya cómo se sienten. Por ejemplo, aquí podría cambiar esto como cómo se sienten los estudiantes frente, no sé, a recibir su grado universitario de modo virtual. Y la conducta tiende a ser ya con las acciones. Por ejemplo, cuando un docente cancela una clase porque no tiene internet, podemos decir qué hacen estudiantes. Cuando un docente cancela la clase porque no tiene internet, podría ser qué hacen los estudiantes para resolver los problemas bueno, aquí estoy escribiendo como ideas así sueltas, pero para que entiendan el principio. ¿Qué va a ser lo cualitativo? Frente a eso de la enseñanza virtual, puede buscar esos tres elementos, puede buscar las percepciones, los sentimientos y las conductas. Y esto ya no lo va a tratar de hacer a una población mayor como podría ser lo cuantitativo. Lo cuantitativo puede mirar todas esas variables en todo el país. O sea, él la puede hacer con una muestra representativa de todo el país. Pero lo cualitativo no. Lo cualitativo se va a centrar, por ejemplo, en el grupo 3 de quinto semestre de programa de psicología. Y entonces lo que descubra en el grupo 3 no lo va a tratar de generalizar al grupo 1, ni al grupo 2, ni al grupo 6, sino que lo va a dejar solo para este grupo. Va a decir, va a tratar de expresar cómo estas personas se sienten, cómo se motivan, cómo se afectan a partir de esta situación que están viviendo en torno a este fenómeno. Así que lo cualitativo trata de sacar esos conceptos y algo bien importante, arriba en lo cuanti tendríamos datos, tendríamos cifras, tendríamos números, gráficas, porcentajes, pero acá ya tenemos conceptos. Entonces, ¿qué es lo que tiende a ser lo cualitativo? El investigador observa lo que hacen los sujetos en torno al fenómeno y él describe. Entonces él describe eso. Voy a describir algo aquí. Por ejemplo, Profe, ¿sí? se podría decir en pocas palabras que lo cuantitativo es como, se enfoca más en generalizar y Sí, lo cualitativo es como más en entender lo que pasa. sí, sería exactamente así como usted lo dice. Bueno, si no tiene mucha coherencia lo que escribo es solo para un ejemplo. ¿Qué hago como investigador cualitativo? Yo ya trabajé con ellos, puede que haya trabajado con entrevistas grupales, y en las entrevistas grupales estaban los integrantes de este grupo, y ellos me dieron ya su percepción, sus sentimientos, me dieron las acciones frente a este fenómeno. Entonces, frente a cada una de esas categorías yo voy describiendo, y yo hago como una especie de resumen, o sea, yo solo resumo lo que ellos me dijeron en general. O sea, como que lo que cada uno me dice, yo tomo una idea y esa es la que escribo. Después de eso,
puedo decir, por ejemplo, esto: para los estudiantes de grupo 3 de quinto semestre, la enseñanza virtual representa una oportunidad de aprendizaje alternativa, en la cual, aunque ocurran retos a los que no están acostumbrados, también les permite adquirir habilidades en un campo que consideran será cada vez más importante e incluso se convertirá en la educación del mañana. Pongamos que dijeron eso. Entonces digo, lo anterior se evidencia en el discurso, en el fragmento. ¿Qué digo ahora? Lo anterior se evidencia en el fragmento discursivo del estudiante 1, entrevista 2. Supongamos que así les llamé, que les llamé estudiante 1, 2, 3, 4, bueno, que hice 6 entrevistas. Eso ya les mostraré cómo se codifica. Y aquí es algo que es bien importante y que es característico de lo cualitativo, y es darle una voz igual de importante a los participantes como la tiene el investigador. Entonces, ya el investigador habló y ya lo tenemos aquí, lo que el investigador reseñó. Ahora tenemos lo que dice el estudiante. Entonces, él dice así, para mí... Listo. Vamos a ver esto aquí. Aquí colocamos ya lo que dice el participante, tal cual como lo dice. De pronto le corregimos alguna cosa pequeña como para que no, algún punto, alguna cosa así, pero se trata de que él hable desde su propia postura, o sea, se trata de que nosotros no manipulamos ese discurso, sino que lo presentamos, o sea, tomamos entre todas las personas que hablaron el discurso que mejor me representa eso que yo encontré en todos. O sea, entre todo lo que encontré, escojo solo una persona que es la que me va a hablar aquí y es la que va a quedar en el artículo científico o en la tesis o en lo que yo vaya a hacer. Entonces, miren, por ejemplo, lo que podría decir un estudiante. Aquí me lo estoy inventando. Para mí fue muy difícil realizar las clases virtuales porque en un inicio no tenía ni siquiera el celular y el internet se caía bastante. Pero luego encontré un modo a través de una aplicación que podía descargar y usar desde el computador viejo de la casa, y con eso ya no tuve problemas de nada. Incluso me gustó más estudiar así porque no tenía que gastar dinero en transporte, sino todo desde la casa. Además mejoré la puntualidad porque al estar en casa siempre llegaba a tiempo a las clases. Y aquí este tipo de apuntes que podemos tomar. Por ejemplo, entre paréntesis yo puedo colocar que él se ríe al decir esto, porque se trata de que ustedes como lectores sientan como si hubieran estado ahí, como si hubieran estado en ese momento de la entrevista, que sientan lo mejor posible eso que les está diciendo la persona. ¿Y qué hace lo cualitativo? Estudia este fenómeno, por ejemplo, de la enseñanza virtual, y lo hace en una población para la cual no solo sea importante este tema, sino que ellos me puedan dar un contenido enriquecedor. Ese es un reto que vamos a tener que aprender, que vamos a saber cómo identifico yo a esa población, que es la que mejor me puede hablar sobre eso.
Por ejemplo, yo puedo preguntarle esto de la enseñanza virtual a cualquier estudiante de la fundación. Yo le puedo preguntar eso a cualquiera. Pero ¿cómo elijo entre todos esos estudiantes el que mejor me podría, o el que me podría dar una visión mucho más enriquecedora de eso? Puede ser, por ejemplo, que yo termine centrándome en los estudiantes de práctica, que es los que ya tienen que ver unas asignaturas de forma virtual y tienen que hacer una práctica que se supone es práctica física presencial y la tienen que hacer semipresencial o la tienen que hacer virtual y que solo tienen una práctica en toda la carrera y que se supone que ahí es donde van a aprender las cosas que esperaban aprender en otros lados y que no aprendieron, que ahí es donde sí las van a aprender a aplicar, y ahora resulta de que va a ser virtual y de que después de eso ya se gradúan. Entonces ya cómo se sienten esas personas, ya qué tipo de construcciones pueden tener, por ejemplo, qué pueden creer en torno a su formación, a su desempeño, a su futuro, a lo que va a hacer una vez que salgan de ahí. O sea, todo lo que el ser humano puede llegar a experimentar en eso, lo va a mirar lo cualitativo. Y son las cosas que lo cuantitativo no va a ver porque pues perdería tiempo ahí y se perdería la posibilidad de ver esas otras variables que le permitirían tomar decisiones concretas. Entonces, esto es más para explicar y esto es más, como dijo usted, para entender, para comprender, para poder acercarse desde el punto de vista de los que lo viven. Bueno, déme un momento, ya continúo con la clase, déme un momentito nada más. Bueno, ya estoy de nuevo acá con ustedes, ya hasta me peiné. Lo que pasa es que pues al igual que ustedes, en la virtualidad me ocurren muchas cosas así en casa y todo que me toca atender también, pero ya gracias por esperarme. Bueno, entonces les decía eso, que el enfoque cuantitativo va a tratar de ver grandes cosas y observarlas de una forma que se pueda controlar mejor, y las matemáticas me permiten hacer eso, mientras que lo cualitativo sí se va a meter en el tema en profundidad, y él entre más ideas y más dudas y más preguntas salgan, mejor. Así que lo cualitativo sí puede irse ahondando mucho más en cada una de las cosas, y generalmente hace eso para sacar un concepto bien grande sobre este caso, la enseñanza. Por ejemplo, diría, no sé, cómo podría reflexionar sobre cómo se desvinculan las personas al estar mediados por una pantalla, o qué tipo de cosas son las que favorece eso y cuáles otras se pierden, o incluso cómo cambia el sentido de lo que es la comunicación, de lo que es el vínculo, lo que es una relación, cuando no puedo estar de forma presencial. Esas son el tipo de cuestiones que le interesan a lo cualitativo. Ya las iremos mirando con más detenimiento. Hoy alcanzamos a
hablar acerca de lo que es el enfoque cuantitativo. Aquí encontramos unas de las influencias que los pensadores le imprimieron al enfoque. Antes de que fuera como tal enfoque cuantitativo, teníamos a Francis Bacon, a John Locke y a Kant desde la filosofía, generando un acercamiento de cómo es esa relación de construcción del conocimiento, de cómo ese ser observa el mundo, observa la realidad y qué tipo de información es la que se considera importante y cuál no. Entonces, esos fueron bases del enfoque, que luego ya se comenzaría a consolidar con más fuerza desde Augusto Comte y Émile Durkheim. Lo que hace Comte, en resumidas cuentas, es que observa las ciencias que ya estaban configuradas, que ya estaban fuertes, que eran sólidas, y él trata de llevar lo mismo que hacían estas ciencias naturales a las ciencias sociales. Y ahí se va de la mano de Durkheim, que después de Comte continúa el trabajo y él lleva los métodos que Comte había descrito, los lleva a la sociología y ya lo lleva como a la práctica de la sociología como tal. Entonces, miraremos inicialmente a Augusto Comte. Hacia 1849, Comte publica el discurso sobre el espíritu positivo. Y ese fue un discurso que comenzó a orientar en distintas universidades de Europa. Así que Comte comenzó a convencer a las personas de que había algo en común en las ciencias y que era lo que las permitía observar de una forma precisa la realidad. Entonces él dijo, ese método y esa manera que tiene la ciencia natural o la ciencia exacta para observar la naturaleza, para observar las cosas, es algo que también podríamos utilizar en las ciencias sociales y que deberíamos llevarlo a todas partes, que cualquier disciplina que trate de ser científica se someta a esto y que cumpla con las reglas que ya cumplen estas otras ciencias exactas. Así que él tomó los postulados de las ciencias exactas y a partir de ella lo lleva a otras ciencias sociales. Aquí necesito preguntarles cuáles son esas ciencias. Necesito que ustedes me señalen cuáles serían las ciencias naturales a las que se refería Comte. Las encontramos con este nombre. Las encontramos como ciencias naturales, exactas, puras o duras. ¿Y cuáles podrían estar ahí? La matemática. ¿Cuál más? La física. Muy bien, ¿cuál otra podría ser? ¿Cuál? No entendí. Química. Sí, la química. La biología. Bueno, quedémonos con esas cuatro. Hay muchas más que se desprenden de estas y los autores le van a llamar a estas las ciencias seminales. Le dicen seminal porque de ellas nacieron muchas más. Entonces, por ejemplo, de las matemáticas nacieron las ingenierías, en la física también nacieron otro tipo de ingenierías, en la química la farmacología, en la biología la medicina, muchas más. Pero estas las podemos entender como las principales, o por lo menos aquellas en las que Augusto Comte se fundamentó para hablar de eso del positivismo, o para hablar de qué sería eso científico, eso real, o eso a lo que debemos prestarle atención para investigar. Entonces teníamos distintas ciencias que se centraban específicamente en algo material, en algo natural, en un objeto. Y el objeto lo podían estudiar de forma teórica y podían construir nuevas teorías a partir de experimentos. Entonces la física tenía el objeto de los números, era una abstracción, era algo de la imaginación que nos permitía tener un lenguaje y a través de ese lenguaje ir transformando el mundo. O sea, las matemáticas nos permitían comunicarnos de otra forma y generar
acciones, por ejemplo, ahora las matemáticas nos permiten programar computadoras, nos permiten maniobrar dispositivos, nos permiten muchísimas cosas, construir y demás. Lo mismo con la física, saber cómo se comportaban los elementos, cómo se distribuían las fuerzas, cómo cambiaban esas fuerzas de los objetos si estaban en un lugar o en otro. La química también, con el análisis de los distintos elementos, de cómo existía una química dentro del organismo y también afuera, de cómo se podían dar esos distintos cambios. Y la biología, pues en todos los seres, en la clasificación de los distintos seres, de sus organismos, de sus fortalezas, de sus debilidades. Siempre volvemos de alguna manera a estas formas, ¿no? Piensen ustedes en respecto a lo del coronavirus. Vemos muchísimo de la biología. Cuando estudian biología, la biología de estos seres que somos portadores o que podemos ser portadores, también miran a los animales que podrían transmitirlo. En la química desarrollan desde la farmacología alternativas para poder atacar esto, para poder frenarlo, para poder cambiar incluso la estructura que es la que genera el problema. Y la matemática pues le da un sustento también a estas otras, porque tienen que hacer, o sea, cualquier clasificación, cualquier distribución, cualquier organización tiene un sentido matemático. Así que están conectadas y por eso son fuertes, porque lo que descubran en China o lo que descubran en Brasil o lo que descubran en Norteamérica o lo que descubran en Colombia se puede compartir alrededor del mundo y las personas van a poder replicarlo. Por ejemplo, si acá dicen probamos un tratamiento experimental con tantas personas, ya lo dicen en un lenguaje que cualquier otro país lo puede tener en cuenta, lo puede aplicar rápidamente. Eso no pasaría si estas ciencias no tuvieran un mismo método. O sea, si estas ciencias estuvieran desconectadas entre ellas, cada quien tendría una manera distinta de hacer las cosas y no podrían compartirse ni conocimientos, ni poder aplicar técnicas, sino que tendrían que desarrollar cada país sus propias maneras de hacer las cosas. Entonces miren que ahí, si ese fuera el caso, muchos países estarían perdidos, por ejemplo, frente a lo del virus, su expansión y demás, estarían perdidos con eso, porque tendrían que hacer todo un proceso de investigar, de aplicar cosas que sirven es para las personas que viven ahí, en cambio no. A nosotros en Colombia puede que a ninguno de ustedes, estoy prácticamente seguro de que a ninguno de ustedes le hicieron una prueba para saber si la vacuna sirve en usted o no. No le hicieron eso, sino que inventaron una vacuna fuera de Colombia y ya van a venir y después de unos días ya van a comenzar a aplicarlo. Cuando fue probada en personas distintas, cuando fue probada en un contexto diferente, pero se da eso de la generalización. O sea, toman una muestra representativa de humanos, se dan cuenta de que en ellos genera los efectos favorables y unos pocos efectos desfavorables. Entonces, en costo-beneficio, como que gana más el beneficio, y luego dicen, listo, establecemos que es este principio que se hace de esta forma, y ya lo comenzamos a llevar a toda la población o a una población mayor. ¿Qué nos muestra esto? Que en todo lo que hay aquí está el enfoque cuantitativo. Esta es la casa del enfoque cuantitativo, esta es el lugar donde el enfoque se desarrolla. Aquí es donde se forman estos profesionales. Desde este enfoque ellos rara vez conocen el enfoque cualitativo, muy rara vez lo conocen. Si lo tenemos, por ejemplo, en la medicina, el médico conoce principalmente desde lo cuantitativo, pero lo cualitativo no. De pronto le darán 1 o 2 clases por ahí de otro tipo de cosas, por ejemplo, de las creencias que pueden tener las personas hacia la medicina tradicional, de la importancia de respetar la diferencia que hay en el otro, o que si una persona no quiere recibir el tratamiento médico o no quiere recibir una transfusión o alguna cosa, es porque tiene también una idiosincrasia, porque tiene una forma distinta de ver el mundo.
De pronto para eso sí le enseñan lo cualitativo, pero así como tal que pueda aplicar técnicas y que vea una utilidad en ello, no lo va a hacer. Entonces esto es principalmente cuantitativo. Ahora, ¿cuáles eran esas ciencias sociales a las que Conte se refería que deberían imitar el método científico o el método que ya tenían estas otras? Entonces, ¿me pueden decir cuáles son las ciencias sociales o cuáles creen que son? ¿La psicología? Me cierro estas cosas. Sí, tenemos la psicología. ¿Cuál más? Filosofía. No, la filosofía no está ahí, pero la voy a dejar Profe, por acá. ¿Sociología? Sociología. ¿Cuál más? derecho social, ¿Cuál más? Trabajo social, profe. Sí, todo eso está aquí. Aquí también encontramos historia, economía, geografía. ¿Filosofía? No, aquí es, la filosofía la dejé por acá ciencia abandonada, por política, acá sola profe. la dejé. Sí, es ciencia política o politología, que es lo mismo, ciencias políticas. Todo eso lo encontramos acá. Digamos que las que siempre toman en los manuales son psicología, sociología, antropología, pero acá también encontramos psicoanálisis, encontramos pues, muchísimas más. ¿Qué es algo característico de estas ciencias sociales? Que ellas pertenecen a los dos enfoques. Entonces tenemos un enfoque mixto. El enfoque mixto es porque es cuantitativo y cualitativo. Ellas pueden utilizar de los dos tipos. Tenemos entonces el caso de la psicología, que la psicología es en su mayor expresión cuantitativa y la psicología es experimental y la psicología es para predecir el comportamiento, para establecer leyes y principios. En ese sentido es cuantitativa, pero también la psicología es psicoterapéutica. Entonces en la psicoterapia trabaja individualmente o también puede trabajar con grupos, pero siempre es como desde la comprensión, desde la interpretación, desde mirar los conceptos que la persona tiene, modificar algunos de ellos, cambiar las experiencias desde el presente o desde el aquí y el ahora para que la persona tenga como otro tipo de significados en su vida. Entonces, hacia la parte teórica de la psicología es más cuantitativa y hacia las bases que la hicieron una ciencia como tal. Pero hacia su ejecución psicoterapéutica o práctica en ese campo clínico es mucho más cualitativa. Entonces tenemos las dos, estamos en un lugar privilegiado en el sentido de que podemos conocer los dos enfoques y los dos los podemos utilizar con la misma importancia. O sea, los dos nos pertenecen. Pero también estamos como en un limbo, estamos como en un lugar donde ni somos ciencias exactas, ni tampoco somos tan cercanos a las personas como quisiéramos. Eso nos arroja una nueva línea acá que son las humanidades. No sé si ustedes habían escuchado de eso, de las humanidades. De pronto han escuchado ciencias humanas, pero es distinto. Las humanidades, les voy a dar una primera pista de lo que ya dos de ustedes mencionaron. Ahí encontramos la filosofía. ¿Cuáles creen que serían otras humanidades? ¿La literatura? Sí. ¿Cuál más? ¿Historia? No, la historia ya estaba por acá. Ya le digo por qué la historia no sería. ¿Qué otra encontramos acá abajo? El arte. Arte, sí. La economía. No, la economía ya está por acá como ciencia social.
Teología. Música. La teología quedaría por acá también. A pesar de que es una rama de la filosofía, se va por acá. Bueno, acá también encontramos la danza, encontramos la música. La música. Y aquí es donde vive el enfoque cualitativo. Esto es completamente cualitativo. Está en el extremo de las ciencias llamadas exactas, o sea, está en el otro extremo. No va a abordar métodos cuantitativos, o sea, no le da importancia abordar eso, no podría sacar mucho de esa información, sino que todo va a ser desde la construcción cualitativa, todo va a ser desde la comprensión de experiencias que son únicas, que son singulares, que son de cada persona o de pequeños grupos, y va a buscar la expresión de los seres humanos y que a través de distintas expresiones ellos logren comprenderse y ellos logren mejorar, por ejemplo, la forma como se relacionan con otros, lo que piensan sobre sí mismos, el trato que le dan a la naturaleza. Entonces es mucho más de ese tipo de cosas, lo cualitativo aquí en las humanidades. Ya sabemos que todas las ciencias se desprenden de la filosofía, en el sentido de que la filosofía fue la que primero, o que antes de cualquier cosa hay un postulado filosófico, hay una postura que me lleva a reflexionar, a buscar el porqué de las cosas, a tratar de profundizar más en algunos aspectos. Pero ¿qué pasa? La filosofía nunca clasifica a las personas, sino que la filosofía da una mirada general sobre el ser humano, o sea, es como el ser humano o sea, el ser humano puede ser yo, puede ser usted, puede ser su familia, o sea, el ser humano es en general, es en todo el planeta, es en China, es en Canadá, es acá, o sea, es en distintas partes. Es un ser humano como un ser integral. Eso ocurre con la filosofía. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, la psicología, que tiene tanta conexión con la filosofía, termina separándose y se sale de las humanidades porque la psicología sí trata de hacer clasificaciones. La psicología sí dice, hay tantos tipos psicológicos, por ejemplo, el tipo introvertido, el tipo extravertido, y nos utiliza la estadística para crear, por ejemplo, el manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales, que nos dice si una persona ya no quiere salir, si ya no disfruta las cosas que antes disfrutaba, si una persona se torna irritable con facilidad, que ya no quiere comer o algo, tiene un trastorno de este tipo. Entonces, cualquier persona en el mundo que tenga esos síntomas, ya se le da un diagnóstico y se le dice, usted tiene esto. Eso es clasificarlos. Y la filosofía nunca haría eso. Ella no trata de clasificar, de fragmentar, de dividir de esa forma a las personas, sino que da siempre nociones generales sobre el mundo, sobre la vida, sobre la muerte, siempre son cosas bien generales. Bueno, la literatura sigue también su propio camino, ahí encontramos incluso la poesía, y dentro de ella intenta, por un lado, expresar lo que el autor quiere, o sea, lo que significa algo solo para él y que solo le importa al autor. Y por el otro, trata de transmitirle a las personas algo que cada persona interpreta distinto, que a una persona le llega y a otra persona no le llega. Entonces, esa relatividad provoca que esto no pueda ser ciencia, porque la ciencia trata de ser precisa, trata de ser concreta, trata de dar respuestas puntuales, no de decir, no, es que unas veces sí, otras veces no, o es que esto aplica, pero si usted lo hace de esta forma y si ya le cambia algo, ya le va a dar un resultado distinto. No. Entonces, ¿qué nos dice Comte? Nos dice que, por ejemplo, para esta parte de las humanidades no vale la pena dedicarle tiempo. O sea, dice, para estas cosas, mejor dicho, ni las estudie. O sea, si fuera por él, ni siquiera deberíamos estudiarlas. Y es una postura que todavía mantienen muchos de los científicos naturales.
Muchos de ellos ni siquiera hacia las ciencias sociales ven como mayor relevancia, sino que se dedican solo como a su mundo de resolver problemas, de construir teorías y de tratar de probarlas o desmentirlas en los experimentos de laboratorio. Entonces viven como en sus círculos cerrados sobre eso. Y por el otro lado están las ciencias sociales y las humanidades, que ellos sí se intercambian cosas, pero también tienen unos límites bien marcados entre ellos. Vamos a observar un ejemplo con esto. Voy a ponerles el desplazamiento forzado. Para que veamos cómo lo abordaría cada una de estas ciencias, de las naturales, de las sociales y de las humanidades. Entonces tenemos un fenómeno de desplazamiento forzado. ¿Y qué va a hacer lo cuantitativo? Lo cuantitativo no se va a quedar ahí como mirándolo solamente, sino que va a tratar de medir o de ver cuál es la dimensión que tiene esa problemática o esa situación o ese fenómeno. Entonces nos va a sacar una estadística. Aquí voy a consultar, a ver, de la unidad de víctimas, a ver cómo es el desplazamiento forzado aquí. Entonces miren, aquí ya tengo unos datos que son cuantitativos. Tengo algo que se fundamentó en la estadística y que ya me permite identificar un número de personas que han sido desplazadas en Colombia. Y miren que aquí lo tienen desde 1985 hasta 2019. Entonces esto me lo puede hacer lo cuantitativo. Puede tomar ese fenómeno y me lo muestra de esta forma. Me dice cuántas personas fueron expulsadas, cuántas recibieron, cuántas se declararon de esta manera. Bueno. Y aquí miren la gráfica que me arroja. Si yo me sentara frente a esas personas o me paro frente a esas personas a ver todas las que han sido desplazadas, pues yo quedaría como absorto, quedaría pasmado frente a la cantidad de personas. Y yo no me voy a poner a ir detrás de cada una de ellas a que me nargue la historia. Imagínense si yo me pongo a que solo por un año, o sea, que solo en este año, digamos que en 2019, ya son 74.772 personas. O sea, yo no me voy a ir a hacer 74.772 entrevistas y a sentarme con cada uno de ellos y que me digan cómo se sintieron frente a eso, qué fue lo que más temor les provocó, cómo cambió su vida después de trasladarse de un territorio a otro. No, o sea, no sería sensato hacer eso. Y si yo lo hiciera, la información que me arroja no es que sea muy importante, o sea, no me serviría para mucho. Pero saber, por ejemplo, cuántos son, identificar en qué territorio están, de dónde salieron y en qué año fue donde se produjo más este fenómeno, eso sí me permite hacer unas conexiones y también tomar unas acciones para evitar que eso se presente o para disminuirlo. Entonces lo cuantitativo siempre está como en estas situaciones, siempre está pendiente de todos estos fenómenos para hacerles un seguimiento y una oportuna intervención. Piensen ustedes en las cifras del coronavirus, si no tuviéramos lo estadístico, lo cuantitativo, eso se habría salido de control todavía peor de lo que se salió. Pero al hacer seguimiento y al hacer eso que le llaman vigilancia epidemiológica y saber que los contactos que tuvo una persona con otra y demás, eso es un dato que nos arroja, es una cifra. Pero esa cifra nos permite tomar decisiones, nos permite decir, por ejemplo, hay un toque de queda y ley seca este fin de semana, y solo con ese fin de semana ya las estadísticas bajan, entonces ya los otros dos podemos estar sin eso, o necesitamos quedarnos en casa todo el mes, porque solo cuando pase el mes ya se hace un pronóstico de que al pasar eso la estadística va a bajar, y si no baja, pues se van a llenar los hospitales y al llenarse eso van a haber más personas que fallezcan. Entonces, lo cuantitativo va de eso. Hay algo que se llama la imaginación estadística y es que usted trata de prever o de imaginar las cosas que van a pasar antes de que ocurran.
Entonces no es como que, ay, vamos esperando y ya cuando colapsaron la mitad de hospitales en Colombia, es cuando aprendimos de eso, no, sino que dicen, tenemos capacidad para tantos y tantos se están contagiando por día. Entonces hacemos un cálculo y vemos a tantos días, si esta semana o estas 2 semanas se contagiaron tantos, en 2 semanas más, si sigue este mismo comportamiento, se van a contagiar tantos más y no tendremos acá de pronto recursos o no tendremos tal cosa y eso va a generar otro fenómeno. Entonces, eso es lo cuantitativo, está todo el tiempo ahí y trata de ver las cosas como de esa forma objetiva, o sea, de esa forma donde yo me separo como tal de los participantes. Yo aquí estoy viendo estadísticas, estoy viendo números, pero yo no estoy viendo a la persona, por ejemplo, muriendo por allá en una cama de UCI o a los familiares que quedan con el dolor por haber perdido a su padre, a su madre, o la culpa que puede tener un hijo o un nieto que le dicen es que sus abuelos o sus padres murieron porque usted se fue a esa fiesta o porque usted hizo tal cosa. Yo no veo eso ahí. Yo solo veo unos números que me sirven para entender algo que es muy grande de una forma mucho más concreta y tomar decisiones puntuales frente a eso. Entonces, eso es lo que veo aquí. Por ejemplo, si miro que en 2002 hubo una ola de desplazamiento más grande que las otras, si hubo un pico más alto que en las otras, yo ahí ya podría empezar a pensar por qué se dio eso. Pero pensar eso ya no es tanto de las ciencias naturales, sino que ya entran las ciencias sociales. O sea, ellos dejan como que eso hasta ahí nomás. O sea, las ciencias naturales y demás dejan eso hasta ahí. Por ejemplo, les inventamos la vacuna, ya usted verá cómo la reparte, ya usted verá que quién se lleva esto, que lo otro, que si primero vacuna a los médicos, que primero vacuna a los ancianos, ya usted verá, o sea, ya son las ciencias sociales. Ya esto de aquí ya se sale y ya entra las ciencias sociales a pensar de otra manera esto. Ya las ciencias sociales analizan, por ejemplo, en este caso del desplazamiento forzado, por ejemplo, cuál era la participación del Estado, qué presencia tenían en determinado territorio, qué fue lo que provocó que otros grupos entraran y que amenazaran a las personas, o si eso fue por una lucha territorial de bandas delincuenciales, o si eso fue una decisión voluntaria de las personas de irse, perdón, no voluntaria, sino una decisión producto de una emergencia, digamos, natural. Por ejemplo, que hubo un deslizamiento de tierra o que perdieron los cultivos que tenían y a partir de eso decidieron voluntariamente irse a otra parte. O sea, pueden darse muchas cosas que ya no son del interés de las ciencias exactas como tal, sino que son las ciencias sociales las que miran y ya cada una la mira de distinta forma. Por ejemplo, la psicología dice, no, a partir del desplazamiento forzado, las personas pierden una parte de su identidad y tienen que volver a realizar un proceso de adaptación, de ajuste, de establecerse nuevamente en otro territorio y de saber qué tipo y hacer incluso un duelo de cuáles son las cosas que dejaron y tienen que perder o porque no pueden recuperar y cuáles otras son las que sí empiezan a construir en su nueva vida. Esa sería una mirada como psicológica. Luego la sociología puede decir, no, es que aquí lo que se necesitan son políticas públicas para las personas que llegan al nuevo territorio para garantizar que no se vuelva a repetir esa situación y que ellos puedan tener un Estado que vigila y controla mucho mejor las actividades para que ellos puedan tener su vida, por ejemplo. Y la antropología puede decir, este proceso de desplazamiento no es solo de los humanos, sino que también se producen tales especies y además de eso también se producen tales culturas o en la historia de la humanidad se ha presentado en esta y en esta otra cultura. El derecho podría decir, necesitamos generar unas figuras jurídicas fuertes que nos permitan tomar decisiones en los casos, por ejemplo, de las familias que llegan y se toman un lote por la fuerza porque han sido desplazados de otro lugar y simplemente se asientan en un lugar. No la... Si alguien iba a preguntar algo. Bueno, de pronto fue solo que se activó de pronto el micrófono a alguien. Bueno, el derecho me podría decir eso, me podría decir necesito o cómo nosotros podemos
ver ese fenómeno que está ocurriendo desde la parte jurídica, desde la parte de cómo yo intermedio entre, por ejemplo, la persona de un lote, que tiene, la persona que tiene un terreno y que es su terreno y que está a su nombre, y las otras personas que llegan y lo invaden, pero no porque sea como con una maldad o algo, sino porque ellos han sido desplazados desde otra parte. Y llega el politólogo y dice, no, es que el Estado no tiene unas políticas para eso, o es que necesitamos un plan o generar algo que permita que el Estado le compre esos terrenos a las personas que los han invadido y darle ese dinero al que se lo invadieron. Bueno, ahí comienza todo esto. El trabajo social dice, vamos a mirar cómo se da todo, por ejemplo, de las familias, cómo se da la afectación de los niños, de la parte laboral, de la parte de los recursos que ellos empiezan a tener, de la calidad de vida. Entonces miren que pueden darse muchísimas cosas. En esto ya entran las ciencias sociales y ahí ya cada una aporta su mirada. ¿En qué se diferencian de las ciencias naturales o exactas? Que todos estos están apuntando a lo mismo, o sea, todos ellos tienen unos temas concretos y los equipos de investigación están todos apuntándole a eso y a eso y a eso. Entonces es una competencia porque todos tratan de resolver problemas similares. Mientras que acá en las ciencias sociales cada quien se arma sus propios problemas frente a las mismas cosas y tenemos el caso, por ejemplo, de la psicología que tiene muchos enfoques y que ni siquiera entre los enfoques se ponen de acuerdo frente a algo. Por ejemplo, puede que lo cognitivo-conductual le llame a algo aprendizaje y el psicoanálisis no le va a llamar aprendizaje, sino que le va a llamar una experiencia y a su vez el humanismo a la experiencia le llama experiencia a otra cosa. Entonces miren que aquí se da mucho eso y eso es lo que impide que de pronto avancemos tanto en algo, sino que cada quien como que va por su lado y a veces se encuentran y otras veces se separan. Y por eso es que Conte y muchos más se centraron en estas ciencias y decían los que puedan replicar eso y adaptar ese método son los que en verdad se considerarán disciplinas científicas y las que no, pues ni siquiera les vamos a prestar atención. Pero era más que nada por eso. Bueno, ahora, ¿qué hace las ciencias sociales? Ellas explican. Ellas tratan de dar una explicación por qué se dio el desplazamiento, qué produjo el desplazamiento, cuáles fueron las consecuencias de eso a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel cultural. Eso es lo que hace. ¿Y qué van a hacer las humanidades? Las humanidades ya no van a tratar de explicar, ya no van a decir por qué se dio eso, qué ocasionó, no, sino que se van a sentar ya del lado de las personas, se van a sentar con estas personas y van a estar haciendo los procesos con ellos, o sea, van a apoyarlos, van a enseñarles, por ejemplo, a pintar, a narrar, a escribir otra vez su historia, a recordar o a tener memoria sobre lo que quieren y ayudarles a trascender otras cosas. A estas personas no les interesa decir, no, es que mire, usted fue desplazado por tal grupo armado y es que esto se dio por la violencia del país en este aspecto y es que lo que a usted le pasó fue la consecuencia de tal y tal cosa. No, a ellos no les importa eso, no les importa que les expliquen las cosas que ya vivieron. Lo que les interesa es cómo lidiar con eso, es cómo salir adelante de eso. Y ahí es cuando ya vienen todas estas prácticas desde humanidades, que lo que van a tratar de hacer es de darle nuevamente una dignidad a las personas, de que las personas identifiquen sus recursos, identifiquen sus fortalezas. Por ejemplo, una de las personas que ha sido desplazada puede que en todo su camino llevara en sus bolsillos las piedras del río donde se bañaba, donde creció. Y puede que para estas otras ciencias eso no, acá puede que ni le presten atención, en las ciencias sociales puede que lo vean diciendo, no, es que en el aspecto simbólico de los seres humanos siempre tratamos de llevar una parte física de algo, por ejemplo un collar, podemos llevar una piedra, podemos llevar una pulsera que nos han dado como un recuerdo simbólico
sí, como un símbolo de lo que hemos sido para sentirnos con mayor seguridad. Puede dar una explicación. Pero acá en las humanidades, ¿qué vamos a hacer con esas piedras? Vamos a hacer todo un proceso donde la persona reconoce el lugar en el que está, además de eso reconoce el lugar que perdió, el lugar del que salió, hace todo un proceso que cada quien se va a demorar distinto en ese proceso, y una vez que esa persona se sienta lista, puede que saque esas piedras de su bolsillo y las entierre en este nuevo lugar como un símbolo de que este va a ser su hogar y de que ya no puede volver atrás, pero que tiene muchas cosas por construir en adelante. Eso es lo que hacen ya las humanidades y lo hacen a través de todo esto, de pintar, de narrar poemas, de decir cuentos, de acercarse a quiénes somos ahora, qué es lo que queremos para nuestra vida, a reconfigurar todo eso. Es como hacer ese proceso. No sé si queda un poco más claro ahí lo que cada una puede hacer frente a un mismo fenómeno. Bueno, cuando tengan las diapositivas, estas las voy a complementar con otras de los otros dos paradigmas para la siguiente semana, pero aquí ustedes podrán en muchas de las diapositivas dar un clic y ese clic en las imágenes los puede llevar a videos o los puede llevar a lecturas originales de los autores, para que ustedes mismos tengan la posibilidad de leerlas, para que luego si ustedes ya salen de la universidad y tienen que dar una clase de esto o entender mejor esto, o de pronto se les olvidó lo que yo les dije, y ustedes mismos lo quieren recordar o lo quieren saber, pues entonces aquí están los textos para que ustedes los puedan revisar desde los autores y saquen sus propias conclusiones frente a ello. Entonces ahí los dejo a un clic de distancia. ¿Qué nos dice el positivismo? Se lo voy a decir en términos resumidos. Nos dice que la realidad es solo una y que nosotros la tenemos que descubrir y conocer. Que esa realidad es la que está afuera, que esa realidad es la que conocemos a través de los sentidos, a través de la experiencia, y que tenemos que ser capaces de experimentar esa realidad, que si algo no se puede experimentar, entonces eso no es del dominio de la ciencia o no es del interés de la ciencia. Nos dice también que tanto las cosas naturales como las cosas sociales se pueden estudiar con el método científico, que ese método científico es el que nos guía en la observación, en la descripción, en tratar de comprobar que lo que decimos en realidad sea cierto y que esa comprobación genere unas leyes para poder entender ese objeto o ese fenómeno, unas leyes que cualquier otra persona pueda aplicar en otra parte del mundo. Nos dice también que lo que no podamos observar o no podamos medir, lo descartamos como objeto de estudio. Entonces, si usted tiene una idea de investigación y usted no sabe si es cuantitativa o cualitativa, busca a los autores, ven cómo han trabajado ese tema. Si hay algún autor que ya logró medirlo, que dio alguna prueba para poder hacerlo, algún test, usted lo puede medir también. Pero si usted no encuentra eso y usted tampoco se le ocurre cómo asignarle un valor para medirlo, entonces lo descarta y toma un enfoque cualitativo. Bueno, y la experimentación es la principal forma de construir teoría. ¿Qué pasaba con este positivismo? Era algo bien estricto, era algo riguroso, pero también difícil de cumplir. Entonces, ¿qué nos decía Augusto Comte? Nos decía que todos los enunciados tenían que ser sometidos a una experimentación o tenían que ser sometidos a una comprobación que fuera a través de un experimento o que fuera a través ya de lo empírico. Recuerden que Niño Rojas nos dice que la investigación científica es empírica, crítica y sistemática. Lo empírico viene del positivismo, de Augusto Comte.
Bueno, aquí encontré esta imagen. Si nosotros tenemos un enunciado, por ejemplo, todos los hombres son infieles, ese es un enunciado. Desde el positivismo tendríamos que corroborarlo, tendríamos que llevar a la experimentación esta situación con todos los hombres para poder decirlo de esta forma. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Tomar a todos los hombres del mundo y corroborar que efectivamente todos ellos llegan a ser infieles. Y ahí ya podríamos decir, todos los hombres son infieles. Pero ¿qué pasa? Si usted no es capaz de hacer eso, de comprobarlo, entonces usted ya no puede hablar de eso. Usted ya no puede decir que es que todos los hombres son infieles y todo. No, porque eso no es cierto, porque usted no lo sabe, porque usted no lo ha comprobado. Entonces miren cómo el positivismo ya nos va dando como unas líneas. Entonces, ¿qué pasa? Si usted es de esas personas que dicen todas las mujeres son iguales o todos los hombres son infieles, ¿qué le va a decir la ciencia? Le va a decir, listo, usted dice eso, demuéstrelo. Entonces usted sabe que de pronto usted no lo va a hacer con todos los hombres del mundo, no puede porque son muchísimas personas para poder comprobar eso. Pero sí puede de pronto hacerlo con todos los, no sé, los que sean médicos, por ejemplo, que tengan su título en medicina, y puede que ni siquiera en toda Colombia, sino que sean solo de su pueblo o que sean solo de su ciudad, y usted se centra solo en esa ciudad y que sean solo hombres médicos, porque ahí de pronto sí puede trabajar con ellos y ellos ya le van a dar un resultado que usted va a decir, sí, o sea, de los 100 que trabajé, todos eran infieles, o 80 eran infieles, o bueno, la mayoría eran infieles, entonces yo digo ya que ellos son infieles. Buenas tardes, profe. Profe, Sí, lo escucho. bueno, quisiera que me aclarara algo ahí. Lo que usted quiere decir es que primero tengo que seleccionar una población y luego sacar una muestra para luego así, digamos, comprobar dicha teoría o lo que dije, ¿cierto? Pues eso todavía no lo he dicho, lo voy a decir en unos 2 minutos, pero todavía no lo he dicho, porque el positivismo todavía no lo pensaba de esa forma. Pero se podría decir que es algo parecido o no. No, ya lo vamos a decir, pero en el pospositivismo. Ah, bueno, listo. Sí, no se adelante. Vamos a ver aquí. El positivismo ya les decía que era estricto, que era bien extremo. Y él decía que si no podíamos trabajar con toda la población, que si no podíamos trabajar con cada objeto, no podíamos entonces sacar afirmaciones de este. Entonces, ¿qué pasa? Llega el paradigma postpositivista y toma los postulados del positivismo, pero dice, no, es que eso no es posible, yo no puedo trabajar con todos los hombres del mundo, o incluso en una ciudad, yo no puedo trabajar con todos los hombres de una ciudad, porque sería algo que me haría perder tiempo y que tampoco es que me haga ganar mucha más validez que haciéndolo de otra forma. Entonces ahí es cuando comienza Dilthey, William James y Karl Popper a aplicar estos principios del positivismo, pero con mayor flexibilidad y a entender otra mirada de los mismos. Y ahí es cuando ya empezamos a trabajar con lo que usted menciona, ya no tomamos toda la población, sino que tomamos una muestra representativa y ya no hablamos de certeza, sino que hablamos de probabilidad. Esto fue a partir del pospositivismo. Entonces tenemos esos dos paradigmas, positivista y pospositivista, y que el pospositivismo es el que ya se quedó, o es el que instauró, es el que sigue hasta nuestros días, es el que le dio la principal base a la psicología, y ahí es donde encontramos ya todo eso de tomar una muestra representativa, de generar hipótesis, de plantear experimentos que no siempre son de laboratorio, sino que también son en la calle o son en un aula de clase. O sea, todo eso se dio ya desde el pospositivismo. Este comenzó a surgir a finales del siglo XIX, por allá como en 1880, o sea, comenzó desde finales del siglo XIX,
y se consolidó a mediados del siglo XX, a mediados del siglo pasado, por allá en 1950 fue cuando ya se consolidó. Aquí nos Profe, dice, ¿puedes ¿sí? diapositiva, por ¿No la están viendo? ¿La devuelvo? ¿Qué hago? No, Ah, estas se devolver, las, ahí, no, estas se las voy a enviar. Yo todas dale. se las envío. Todas se las envío. Aquí tenemos unos exponentes. Yo no voy a entrar a detallar lo que hace cada uno de ellos, pues sí, lo que va a hacer Dilthey, pero ese lo vamos a ver más en una clase que es sobre el tema de hermenéutica. Aquí solo vamos a pasar de estos postulados generales. Nos dice que la realidad no es una sola, o bueno, que esa realidad, perdón, sí sigue buscando la realidad afuera, sí busca la realidad afuera como el positivismo hacía, pero nos dice que esa realidad no se puede conocer de forma completa, porque el ser humano tiene limitaciones, porque él no puede controlar todas las variables, porque hay cosas que se le salen de las manos. Si yo tomo a dos grupos de niños y a unos los hago estudiar solo con tabletas electrónicas, sin libros, sin nada más, sin tablero, solo tableta electrónica, y a otros sí que sigan estudiando con libros y con todo, yo no puedo dar la certeza de que de pronto unos serán más motivados que otros, específicamente porque nunca usaban el libro, porque yo no puedo controlar en sí que lo que ellos hacen fuera de la clase o lo que hacen en su casa. O sea, yo no puedo tenerlos todo el tiempo en un laboratorio, en una cápsula, para controlar qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen, sino que los niños, después de que salen de ahí, van y a veces se trasnochan, otras veces se dedican a jugar en el televisor, otras veces se dedican a leer, otras veces interactúan con otras cosas que me terminan cambiando los resultados. Entonces ya no podemos hablar de certeza, sino de probabilidad de que ocurra algo. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de los hombres que decimos son infieles, ya no tomamos, digamos, los 3.000 hombres que haya en algún lugar, sino que esos 3.000 o esos 6.000, tomamos solo 360 personas, 360 hombres, y a esos son los que le hacemos el estudio, y luego, como son una muestra representativa de los otros 6.000, entonces yo ya generalizo eso, y yo ya digo, bueno, yo observé esto acá, entonces yo hago una inferencia de que ya los otros que no observé tienen características similares con estos que sí trabajé. Y así es como ya empieza a funcionar lo cuantitativo desde la probabilidad. Y ahí es cuando nosotros ya no damos certeza de que, por ejemplo, A más B es igual a C, no, sino que el evento de A más B en estas circunstancias es probable que nos dé C, pero hay una probabilidad del tanto por ciento, digamos del 50%, del 60%, del 80%, como cuando nos muestran las vacunas, que nos dicen, por ejemplo, esta vacuna tiene una efectividad del 52%. O sea, como que el 52% de las veces funciona, pero el resto de las veces no. Esta otra tiene una efectividad del 60, del 80, del 90, del 95, pero nunca nos va a dar una del 100%. O sea, nunca nos va a dar como una efectividad total, y por eso ya se habla de lo probable. Nos dice que el investigador también hace parte de los fenómenos, que él también influye con sus valores, con su forma de ver el mundo, que el investigador puede prestarle más atención a unas variables que otras, y eso hace pues que no sea un estudio del todo puro. Incluso se atreve a decir que no hay unas ciencias exactas, sino que todas tienen un margen de error. Nos dice que deberíamos mantenernos neutrales para evitar que lo que nosotros pensamos afecte los resultados, que debemos asumir esa posición como la del juez, el cual se sienta y escucha las partes. El juez escucha las partes y lo hace desde una postura de neutralidad. Entonces el juez está ahí sentado escuchando a las distintas partes. ¿Y en qué se fundamenta el juez para tomar sus decisiones? Se fundamenta en los hechos, se fundamentan las pruebas, se fundamenta en parte también en los discursos, y en otra
en la jurisprudencia o en las normas que él sabe. O sea, él trata de ajustar todo de acuerdo a las normas. Y él no se va ni por quién está mejor vestido, o no debería irse por quién está mejor vestido, o porque este es hombre y esta es mujer, o porque esta persona no se me cayó mejor que la otra, o porque esta persona era más carismática que la otra. No, se trata de que él sea objetivo o que sea neutro y que tome decisiones fundamentadas en esos hechos que se le están presentando. Eso es lo mismo que busca el pospositivismo de nosotros, que como investigadores veamos el fenómeno no como nosotros queremos verlo, sino como nos están mostrando los hechos. O sea, si usted tuvo malas experiencias con las mujeres, malas experiencias con los hombres, y siente ahí en usted mismo que los hombres o las mujeres son malas, y después en la investigación los hechos le muestran que en realidad no son malos, que en realidad ni siquiera eran tan infieles como usted creía, sino que fue de pronto usted que tuvo mala suerte y se encontró con esa persona. Entonces ahí usted tiene que aceptar que los hechos o las estadísticas le están mostrando algo distinto. Puede que usted dijera, no, es que todos los que estudian medicina o todos los que estudian esto son infieles, cuando luego le aparece una estadística que le dice de pronto que solo el 10% de todos los que estudian eso son infieles. Y usted ya no puede seguir diciendo, no, es que lo son, es que en verdad yo creo que fue un problema, que algo falló, yo creo que la teoría está mal y en realidad ellos sí todos son infieles. No, no puede hacer eso. Tiene que centrarse en los hechos y en que usted verifica adecuadamente todo, precisamente para llegar a creer en los resultados. O sea, para aceptar que hay cosas que de pronto usted creía que eran de una forma y luego la investigación le está mostrando de que son de una forma distinta. Así que lo tiene que aceptar y no puede andar modificando los resultados solo porque no le gustaron, no le gustó lo que salió ahí. Bueno, entonces además de los experimentos que son donde controlamos todas las variables, también nos permite hacer cuasi experimentos donde hay variables que sí controlamos, pero hay otras que sabemos que salen de nuestras manos. Entonces ahí ya le incluye ese otro componente y hace que no sea tan rígido. ¿Qué nos aportó lo pospositivista del enfoque cuantitativo? Poder recolectar los datos a través de puntuaciones o de valores numéricos. Darnos cuenta de cómo esos valores numéricos van cambiando en función del tiempo y también de situaciones que se presentan, como un evento de pronto puede cambiar una puntuación, y poder entender tanto a individuos como a grupos desde las técnicas estadísticas. Entonces, hacer ya una aplicación abierta de esas técnicas estadísticas para poder entender este tipo de fenómenos. ¿Qué diferencias encontramos entre los dos paradigmas? Que en el primero la realidad es una sola, la realidad es la que el investigador dice que es, y el investigador hace una copia de esa realidad. O sea, hagan de cuenta como que ustedes en el positivismo eran esa persona que tomaba una fotografía y tal cual lo que aparecía ahí, eso era la realidad. Entonces, si usted decía que, por ejemplo, las personas de determinado asentamiento eran salvajes, eran poco civilizados o eran personas que vivían sin un sentido de la dignidad, del respeto, de la convivencia, se tomaba eso como cierto, o sea, se asumía que eso era cierto. Mientras que en el pospositivismo nos dice que no, que ese conocimiento es el resultado de una interacción entre el investigador y el objeto. Entonces, como decir que el investigador ya no se cree las cosas de entrada, sino que él ya sabe que hay otras variables, que hay otras influencias, ya entiende que no hay cosas perfectas, sino que hay cosas que se integran con otras que nunca vamos a poder controlar y que tenemos es que tratar de prevenir para saber que eso nos va a estar afectando, nos va a estar influyendo. Y bueno, también de las discusiones y críticas que tiene con otros investigadores, esto es fundamental, porque ellos, a partir de lo que otras personas piensan y de decir, no, te estás equivocando en esto, o creo que podrías cambiarle esto, o creo que hay otro autor al cual no le funcionó las cosas igual que como te están funcionando, al ver ese tipo de cosas, uno ya puede corregir y mejorar las teorías. Entonces, en eso consisten estos dos paradigmas, y aquí les voy a dejar en esta última diapositiva
estas fotografías para que veamos que una foto no siempre refleja lo que nosotros consideramos como la realidad, ¿cierto? Tenemos una misma persona en dos fotografías distintas que nos muestra algo diferente. Aquí es un movimiento que muchas mujeres desarrollan en redes sociales, donde se muestran a sí mismas como en ese estereotipo de belleza que hay en la parte de Occidente, entonces de que yo debo tener un vientre plano, de que yo debo tener un rostro con estas características, que debo tener estas medidas, y paralelamente colocan otra donde dicen, donde se muestran de pronto de una forma más relajada, de una forma donde se dan cuenta o nos muestran o nos tratan de mostrar que no todo es perfecto o que no todo se acoge a ese estereotipo tal cual como nos lo piden. Y que de pronto el estereotipo genera mucha tensión, genera incluso ansiedad, genera angustia, mientras que mostrarse como son les permite ser más reales o les permite sentirse mejor consigo mismas. O sea, hay como toda una filosofía detrás de eso, pero aquí solo se las presento para ver ese principio de que una fotografía no es un reflejo de la realidad, que en la fotografía también la persona puede manipular cosas, también puede mostrar una imagen distinta, que si nos quedamos con la mujer de la izquierda en las fotos, nos vamos a quedar con una impresión de ella y cuando la vemos en la imagen de la derecha, nos transmite otra imagen distinta sobre la misma persona. Y que sobre todas esas cosas, esos cambios en las creencias, en las opiniones, en lo que nos despierta una foto, sobre todo eso es lo que va a trabajar lo cualitativo y eso es lo que veremos en todas las siguientes clases. Nos vamos a centrar específicamente en todas las construcciones reales o imaginarias que hacemos y cómo esas construcciones influyen las personas que somos, las conductas, las relaciones que tenemos y muchas cosas más. Y principalmente, pues, cómo saber o dónde encontrar esa información para que ustedes como investigadores conozcan esa realidad y puedan intervenirla también de muchas formas desde la psicología. Bueno, ya con eso terminamos nuestra clase de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, algún aporte o algo frente al tema de hoy. Pues, profe, al momento no tengo preguntas. Bueno. Bueno, voy a detener entonces la grabación por ahora.